Y ahora paso con nuestra siguiente sección, Emprendedores. Chicos, Dorian y Mónica, adelante. Muchísimas gracias, Lorena. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, porque es una persona no solo emprendedora, sino que es muy joven. Él se llama Daniel de Vicente y con muy corta edad ya tiene 2 libros publicados. Hola Daniel, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de que estés aquí en tu casa. Yo igual, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con vosotros. Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, de verdad, leer un poco lo que haces es increíble, porque quisiera un poco decir que estudias periodismo en la Complutense Sí, en estudio Madrid. periodismo, ya prácticamente la he acabado, me quedan un par de asignaturas solo, o sea que ya prácticamente la he acabado, pero he estado estudiando periodismo allí. Sí. Vale, bien. Y empezaste a los 16 años a escribir tu primer libro, Bueno, ¿no? yo empecé a escribir mucho antes, yo desde los 10, 11, 12 empezaba a escribir, cuando ya escribí algo más en serio con calidad fue a los 16 que escribí mi primer libro, que fue lo primero bueno, digamos, que escribí. Pero yo desde que soy pequeño he escrito siempre cuentos, he hecho un montón de dibujos. Además, muy profundo, porque escribir para vivir, ¿no? Sí, de alguna forma, porque el título lo que subraya es la forma en la que me sentía por aquel entonces yo, ¿no? Que para mí la escritura era una forma de vivir, ¿no? Cuando tienes 16 años no has vivido muchas cosas que te van a pasar a lo largo de tu vida, pero la escritura te acerca un poco a todas ellas a través de imaginar el futuro, de imaginar tus sueños, etcétera, ¿no? Claro, porque Escribir para Vivir fue tu primer libro que publicaste a los 16 o a los 17. Lo publiqué a los 20. Yo lo publiqué con 20. La escritura fue con 16, pero como yo era muy pequeño y tampoco sabía cómo ponerme en contacto con editoriales, ni sabía cómo pues, poder conseguir un muy editor. pequeño, todavía es muy pequeño. Sí, pero quiero decir que con 16 todavía pues, estás con tus padres en el núcleo familiar, Claro. ¿no? Todavía no has entrado en el circuito profesional y cuesta mucho más encontrar una editorial. Entonces cuando fui un poco más mayor, con 20 lo publiqué. Claro, y así seguiste continuando y emprendiendo. Y ahora, hace poco, Cordón Umbilical, ¿no? Sí, Cordón Umbilical es una obra de teatro que yo escribí entre los 19 y los 20 años y que después de escribirla la mandé a una editorial especializada en teatro y me dijeron que estaban interesados en publicar la función. Y una vez que ya tenía la confirmación de la publicación, me apetecía dar un paso adelante y que se representase en un teatro. Y ahí fue cuando monté una compañía y busqué actores para ser el director de la función. Vale, y debemos decir que la editorial se llama Antígona, que apoya muchísimo a lo que es el teatro en nuestra ciudad y además ha sido premio. Sí, le dieron el premio a Mejor Editorial en el 2012, Mejor Editorial de teatro, Entonces, del ámbito del teatro. Claro, y es interesante que casas como estas de edición de libros apoyen a jóvenes emprendedores como tú, ¿no? Porque te motivan a seguir escribiendo y haciendo cosas. Claro, yo siempre digo que si no hubiese publicado Escribir para Vivir, a lo mejor hubiese tardado mucho más en escribir una obra de teatro o en escribir lo siguiente que escribiese, ¿no? Que fue un chute de pasión y de ganas para poder escribir lo siguiente. Entonces yo creo que la gente que empezamos, si vemos de alguna forma la motivación de que una editorial se interesa por nosotros, nos da más ganas de seguir escribiendo en el futuro, ¿no? Claro, ¿y de qué trata un poco Cordón Umbilical, Daniel? Pues Cordón Umbilical es un poco complicado de explicar. Son 6 personajes y muchos de ellos no se conocen entre ellos, pero están vinculados, todos. Entonces, las causas que les pasan a uno son las consecuencias para otros, ¿no? Además de esto, hay una familia en la obra y trata mucho el tema de la familia, así como relaciones de todo tipo, de pareja, de amigos. Pero etcétera. luego es una relación como que al final asfixiante, ¿no? Sí, en realidad habla mucho de las mentiras que se dan en los seres humanos a través del vínculo que se establece con las personas, ¿no? Que establecemos relaciones y a veces se basan en las mentiras, ¿no? Y que nos pasamos mintiendo a nuestro alrededor a la gente que nos rodea. Bueno, yo he tenido el placer de ver esta obra de teatro y sé que todo se centra en el vino. Cuéntame por qué, Daniel, por qué a la hora de dirigir y producir esta obra de teatro, pues te centraste en el vino. Pues yo cuando escribí la obra, es verdad que en el texto salía en bastantes ocasiones el concepto del vino, de que los personajes están bebiendo vino en las escenas del libro. Pero una vez ya dejé un poco el texto de lado y me pregunté cómo llevarlo a la escena, cómo dirigir la función, me di cuenta que un vínculo
que podía conectar a los personajes sería el vino. Entonces todos los personajes durante toda la función están con una botella de vino, con una copa de vino y mantienen sus conversaciones o la trama sigue en relación al vino. Entonces a mí me gustaba mucho jugar con el concepto del vino, de que está muy presente en la sociedad, tanto el vino como el alcohol, como una bebida, y podía jugar con que ese era el elemento que unía a todos los personajes, ¿no? Sin que se conociesen entre ellos. Vale, ¿y por qué escribir Cordón Umbilical a los 25 años de Javier y Laura? ¿Qué significan Javier y Laura para ti? ¿Quiénes son para los espectadores que no tienen muchos conocimientos de teatro? Bueno, los personajes de Javier y Laura son los más mayores de la obra, son un matrimonio que lleva 25 años juntos, están casados y un buen día pues deciden celebrar su matrimonio, ¿no? Han estado 25 años juntos y hacen una fiesta en casa, invitan a su hija y a la pareja de su hija. Y a raíz de esa fiesta, de esa celebración, la obra empieza con una celebración, como que hay que celebrar algo, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es un poco jugar al contrapunto de que parece que los personajes están celebrando continuamente cosas en la función y es al revés. Están por debajo, hay secretos y mentiras de esas celebraciones, ¿no? Entonces, como te decía, empieza con una celebración y a partir de ahí la hija del matrimonio da una noticia a los padres y a la pareja. Y a partir de ahí es cuando ya surgen todas las conexiones entre los personajes y empieza el conflicto de la obra. Y además has tenido muchísima suerte, porque los actores que interpretaron a estos dos personajes fueron Alberto y Silvia Vivó, ¿no? Alberto Delgado y Silvia Vivó. Que son grandes actores de este país. Son dos actores de teatro muy importantes y ya sus padres eran actores de teatro muy conocidos y muy prestigiosos en el circuito. Sí, sí, además que has contado también con un elenco maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, lo confieso, yo estuve trabajando en esa obra de teatro y de verdad que fue una experiencia increíble. Sí, de hecho ahí estamos viendo una foto que estaba en las pantallas, ¿no? Que salimos todos, sí, ahí salía Carla Sarillo, Mónica Regueiro, Luz de Paz, Dorian Sojo y los que hemos dicho, Silvia y Alberto, que son los mayores. Y una de las cosas más interesantes de este proyecto era ver cómo un joven como tú, con 22 años, en aquel entonces, cuando empezó a dirigir, pues lejos de irse a beber un botellón o estar por ahí de fiesta, pues Mónica, no te puedes imaginar cómo se entregaba y con qué pasión asumía la dirección. Pero como un profesional, ¿eh? O sea, como mucha gente. Como un profesional, no, eres un profesional. Bueno, sí, no, lo eres. La verdad que yo creo que cuando uno se involucra en un proyecto tiene que dar todo lo que puede y volcar toda su pasión, porque es la única forma de que las cosas funcionen y salgan bien. Claro que sí. Y más cuando es una obra tuya, que tú la has escrito, tú la diriges y tú la produces. Tú eres el responsable de todo y quieres que salga mejor.